Muy buenas tardes, Dios los bendiga, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy en Medellín 17 de julio del 2020 les estaré compartiendo cuidando la doctrina y el corazón, porque al que cree todo le es posible. Esta serie de estudio sobre al que cree todo le es posible está relacionado con la palabra hombres de poca fe, oligopistas, oligopistía. Son 6 usos. El número 6 es el número del hombre. Necesitamos ver primero lo que es, lo que no es, para entender clarito lo que sí es. El tema principal de esta cuarta y última parte es cuidar la doctrina y el corazón. Retomo de la tercera parte, el tema ya en la tercera parte: andemos por el Espíritu, porque al que cree todo le es posible. Ahí se vieron 2 usos de hombres de poca fe en 2 relatos diferentes. El primer tema fue: Jesús calma la tempestad. Aún estando en peligro de muerte, podemos mantener la calma, pues cuando nos mantenemos creyendo, mantenemos la paz, que es la creencia no perturbada. Entonces Dios nos podrá mostrar qué hacer, porque para eso tenemos Espíritu Santo, para que Dios nos inspire qué hacer. Y entonces saldremos bendecidos de la situación adversa, dándole la gloria a Dios, ¿sí? Como dice Isaías 26:3, Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Por eso es imprescindible conocer la palabra de Dios. El segundo tema de la tercera parte fue la vida sobrenatural de Jesús en un día y una noche. Allí se observaron varias cosas. Responder ante un duelo sirviendo la palabra. Jesucristo tuvo compasión de la multitud de la gente. B, viene la multiplicación de los panes y de los peces. C, para 5,000 personas, ¿no? Hombres, sin contar mujeres y niños. Tercera cosa que yo vi ahí: después de tener un día con mucha acción, Jesús busca su tiempo con el Padre para orar, y les ordena a los discípulos atravesar el mar e ir a la otra orilla. Luego de orar, va al encuentro de sus discípulos caminando sobre las aguas, y ellos se asustan, y la respuesta de Jesús fue: ten ánimo, confiad. ¿Sí? Es la misma palabra, no temáis. O sea, necesitamos cuidar el ánimo y confiar, no temer. Ten ánimos, no temáis, soy yo. Otro milagro más. Ese milagro sirvió de ejemplo para ellos, pero solo Pedro se lanzó a hacerlo, quien andaba sobre las aguas, pero prestó atención a los 5 sentidos y dejó de enfocarse en la orden del Señor Jesucristo y empezó a hundirse. Al momento Jesús extiende la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Al caído caerle? No, cuando hay que decir lo que hay que decir, entonces decirlo. La duda no, es el primer paso para venir en picado. Los discípulos, pues nosotros también queremos ser discipulados por el Señor Jesucristo. Nosotros, como discípulos, como seguidores del Señor Jesucristo, nos exhorta la palabra que nos disciplinemos, es andar por esa verdad, por esa revelación de Dios, ¿sí? Entonces necesitamos aprender a ser obedientes. También vimos que en Marcos 6, 52 del 51 al 52, él subió con ellos a la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. En el interlineal griego-español dice: muy extraordinariamente, sí mismo estaban atónitos, ¿sí? La palabra maravillar está aún más, o asombrar, sorprenderse, extrañarse, admirarse. O sea, ellos estaban anonadados, ¿sí? Atónitos. El Señor Jesucristo también se asombraba, se admiraba. Daré un ejemplo negativo y uno positivo de esta palabra. El primero,
en Marcos 6, en versículos 5 y 6, Jesucristo en su tierra estaba asombrado de la incredulidad, apistía de ellos. Por eso no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Otro uso comparto, y este es positivo. En Mateo 8, del 5 al 10, cuando Jesús sana al criado del centurión, todo lo que Jesús habló con el centurión le mostró dónde estaba su fe, su creencia, y por eso él se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel, el pueblo escogido de Dios, ¿no? Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Bueno, ellos se asombraron cuando estaban en la barca, ¿no? Se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Eso es un uso negativo o positivo? ¿Por qué se maravillan? Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ve, aquí vemos que una razón por la cual no se entiende es por tener endurecido el corazón. Y me detengo aquí un poco porque ese es parte del contexto del último uso de oligopistos que ahorita vamos a ver. Así que vale la pena mirar algo sobre estas dos palabras, entender y endurecer. ¿Qué es la palabra entender? Es un niemi, ¿sí? Es entender, comprender, ser juiciosos. Vamos a ver un solo relato en Mateo 13, que es sobre la parábola del sembrador. En Mateo 13 está esa palabra entender en el capítulo 3, versículo 13, 14, 15, 19 y 25. Son 5 usos. Voy a tener en lo primero y en los dos últimos. Bueno, el contexto que agarro yo es que en el versículo 2 dice: frente a una multitud había allí. Y aquí se hablan de 4 terrenos o personas en donde la palabra de Dios se siembra. Eso está en el versículo del 3 al 8. Bueno, la primera es la parte de la semilla que cayó junto al camino. La segunda es la parte que cayó en pedregales. La tercera, otra parte cayó entre espinos. Y la cuarta parte cayó en buena tierra. El versículo 9 dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe que eso es una figura de dicción? Está resaltando Dios, porque no todos los que tienen en el mundo oídos oyen. Bueno, el versículo 10 al 11 les leeré. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les habla por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado, es permitido, saber, entender. La palabra ginosco es conocer por experiencia propia los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y me dice: ¿es que Dios hace acepción de personas? No, es la actitud. O escoge uno querer aprender, o eso entró por acá y salió por acá, le dio igual. Bueno, porque los discípulos no tenían esa actitud, ellos querían aprender, por eso se acercaron a preguntar. Y en el 13 al 15 dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, no prestan atención, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de cierto oiréis, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, ahí está la razón, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. En el interlineal, pie de página, dice: indica insensibilidad de corazón por estar recubierto de grasa, ¿sí? Y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, han cerrado. Cada uno es el que o abre sus ojos o los cierra, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan, porque el convertir es cambio de dirección, ¿cierto? Antes hacía lo que yo creía, ahora yo hago es lo que Dios quiere que yo haga. En el 26 le está diciendo a los discípulos: más bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Cuando alguno, en el 19,
Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón, ¿sí? Viene el malo. Dice, no, pues es que el diablo, Satanás. Sí, hay dos maneras en que se usa esta palabra malo, ¿sí? Hay dos maneras. De Satanás. Por eso el 2 Corintios 4:4 dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, no entiende, están ciegos, ¿sí? Y la otra es en seres humanos. Cuando se está hablando de seres humanos son malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, ¿sí? Eso es indisciplina. No es estar pilas unos días y relajado, descuidado otros días. No, la disciplina es todos los días una constante. Eso es disciplina. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces esa palabra sí fue sembrada en el corazón, ¿cierto? Pero por tener toxinas en él, la palabra no puede ser digerida y asimilada. Lo mismo pasa en nuestro cuerpo cuando el intestino grueso y delgado, que tiene la función de asimilar los nutrientes, no pueden hacer el trabajo por medio de esas vellosidades porque el intestino está recubierto de toxinas. Entonces la alimentación sigue derecho y es como si no hubiera comido nada bueno, ¿sí? Porque las toxinas no dejan asimilar. La buena tierra que se habla a continuación no prevalecen los malos pensamientos, palabras y acciones. Por ejemplo, Mateo 18 del 32 el 33, porque es que es bueno ver los malos pensamientos, en quién prevalece y las acciones. Entonces voy a mostrarle unas situaciones negativas de malos pensamientos y malas acciones. En Mateo 18, 32 al 33, donde el siervo malvado no perdonó ni tuvo misericordia, son dos cosas importantes para que nos ayudarían a todos para mantener un corazón puro, ¿sí? El otro ejemplo es en Hebreos 3:12, dice ahí, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Sí, uno puede tener una incredulidad y con el trabajo de la palabra progresivamente eso va saliendo como Abraham, de incredulidad a creencia, ¿cierto? Entonces yo tenía antes un corazón malo era porque era incrédula y poco a poco fui transformando mi vida y la incredulidad se va desapareciendo. Pero ese es el trabajo de cada uno, ¿no? Entonces, mirad que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Es la incredulidad lo que nos aparta del Dios vivo. ¿Y el antídoto cuál es? Un ejemplo, les voy a pasar dos. En Filipenses 4, del 8 al 9. Esos son dos versículos espectaculares. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en esto pensad. Eso es lo que es un corazón sano, ¿sí? Es el que piensa, o sea, aquí se repite mucho la palabra todo. Hay tres figuras, pero no me va a tener ahí. Pero el enfoque o el énfasis principal está en esto pensar. Esto es lo que tengo que acostumbrarme yo a meditar, ¿sí? Bueno, el siguiente versículo, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, porque lo que yo pienso, entonces yo lo hago. Y el Dios de paz estará con vosotros. Es el Dios de paz. El énfasis aquí es que es un Dios, ¿sí? Es mi Dios, estará conmigo. Porque cuando yo pienso mal y me doy pedal por el mal, yo estoy alejándome de Dios en vez de acercándome. Bueno, entonces esta porción de las Escrituras está escrita en una carta de redarguición por no haberse adherido a la doctrina de Efesios. El otro ejemplo está de lo que Dios espera que yo haga con mis pensamientos. En 1 Corintios 14:20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia. La palabra malicia es cacos. Ser niños en la malicia, ¿verdad? Dios quiere que yo sea ingenua en la malicia, que no me enfoque en la malicia, que la malicia está lejos de mí, ¿sí?
pero maduros en el modo de pensar. Aquí el énfasis está en el modo de pensar. ¿Cuál es mi modo de pensar, mi estilo de pensar? ¿Qué es lo que yo pienso? Esto está escrito en una carta de redarguición por no haberse adherido a la doctrina de Romanos. En las 7 epístolas, la doctrina de la iglesia es Romanos, Efesios y Tesalonicenses. Esa es la doctrina para la iglesia. Si hacemos lo que nos corresponde, entonces seremos esa buena tierra. Entonces por eso necesito ir todos los días al libro para estudiar cómo trabajar en llavería con mi padre. Volviendo a la parábola del sembrador en Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el mal y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Es una figura, oye entendiéndola. Y da fruto. Claro, si yo entiendo, yo puedo desarrollarla, yo puedo disfrutar del beneficio por hacerla. Y da fruto y produce a 100 y a 70 y a 30 por uno. Aquí la importancia de entender la palabra para que teniendo el fundamento nada lo mueva de lo correcto. Y entonces uno tenga el éxito. Todos queremos éxito. Entonces, si queremos éxito, dejémonos guiar por el Padre. Es la actitud que se tenga respecto a la pureza de la Biblia, pues el problema básico espiritual del hombre es no creer en la integridad de la palabra de Dios. Pues repito, el problema básico espiritual del hombre es no creer en la integridad de la palabra de Dios. Porque viendo no ven, no prestan atención, su corazón se ha engrosado, oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, así que no entienden, mucho menos se van a convertir, que es volver a Dios, ¿cierto? Y menos sanarse. Bueno, la otra palabra, además de entendimiento, es endurecer. Es la palabra poró, es petrificar, esa se vuelve como una piedra. Figuradamente es endurecer, hacer necio o encallecido. Yo fui muy necia, ¿sí? Pero me di cuenta que lo único que hacía yo es estrellarme. La vida de un hijo de Dios vale mucho, como para que uno se ponga a tomarse del pelo. No, la vida de Jesucristo murió por ti y por mí. Más vale que nos dejemos enseñar, con Dios vamos a la fija. Bueno, un uso es embotar. Bueno, hay 5 usos para esta palabra endurecer. Está en Marcos 6:52, 8:17, Juan 12:40, pero solamente voy a leer los 2 últimos usos. Está en Romanos 11, del 7 al 8. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios le dio espíritu de estupor. Aquí la palabra Dios les dio es una figura que es donde se da el permiso. Dios permitió que se adormecieran sus corazones por no prestar atención a la palabra de Dios. Vea tan importante de prestar atención, de valorar esa información que Dios hizo disponible. Ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. El otro uso está en 2 Corintios 3, del 14 al 18, se los voy a leer. Pero el entendimiento de ellos se embotó, están ciegos. Se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, ciegos, el cual por Cristo es quitado. Vea quién es el que quita el velo. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hay un velo, ¿sí? Pero cuando se conviertan al Señor, ese es el punto. El velo se quitará. Convertir es dejar de hacer mi voluntad y empezar a hacer la voluntad de Dios. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu, allá hay libertad. Por tanto, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo, cuando nos miramos en un espejo, yo veo allá a Nancy, pero yo estoy acá, ya esta es mi imagen, ¿sí? Como mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, yo tengo que aprender a ver a Cristo en Nancy, a Cristo en cada uno de mis hermanos renacidos del Espíritu Santo.
Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? La palabra velo es la palabra calumna, es cubierta, velo es cubierta, claro, Moisés tenía una cubierta. Según el diccionario de Beal se emplea en dos maneras. Del velo que Moisés puso sobre su rostro al descender del monte Sinaí, impidiendo así que Israel pudiera contemplar la gloria. Eso está en versículos anteriores del que acabo de leer, 2 Corintios 3:13. Y B, metafóricamente, la visión espiritual oscurecida sufrida por Israel. Vea pues, el pueblo de Israel tenía un velo. La palabra descubierto es anacalupto, solo hay dos usos. Es desvelar. Según el diccionario Vine, en la página 259, se usa en 2 Corintios 3:14 con la negación me. Se traduce no descubierto. La mejor traducción parece ser: el velo sigue sin estar levantado, porque es en Cristo que es quitado. De ahí la importancia de ver lo que Cristo logró para nosotros los hijos de Dios, y eso se ve en las 7 epístolas a la iglesia. Dice ahí en el diccionario: el judaísmo no reconoce el desvanecimiento de la gloria de la ley como un medio de vida bajo la gracia de Dios en Cristo. En el versículo del 3:18, a cara descubierta, es una continuación de la metáfora del velo del 13 al 17, ¿no? En referencia a los obstáculos para la percepción de las realidades espirituales. Obstáculos, estos son los que son quitados en la eliminación del velo. Bueno, como estamos viendo, la palabra endurecido tengo un uso de porosis, familia de poró, que nos muestra una solución para no tener un corazón endurecido. Efesios 4:18, pero voy a coger el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo anda el mundo? Yo no ando como anda el mundo. Que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ellos están a oscuras, ajenos de la vida de Dios. Esa palabra es una figura que dice: están destituidos de la vida de que Dios da. Yo quiero la vida que Dios da. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La ignorancia hace que uno falle en el clavo. Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dios es luz, su palabra es luz, y lo que disipa las tinieblas es la luz. Así que necesito hacer que la palabra more ricamente en mi corazón. Colosenses 3:16. Si mora ricamente en mi corazón, entonces voy a conocer cuál es la voluntad del Padre para poder cuidar el corazón de la mente. Bueno, ahora en la cuarta parte, cuidando la doctrina y el corazón, porque al que cree todo le es posible. Aquí veremos el sexto y último uso de oligopistos. El tema principal de esta enseñanza es cuidar la doctrina y el corazón, que no se nos olvide. Mateo 16:8, está el mismo uso en Marcos 8, el mismo tema en Marcos 8 del 13 al 21. El tema ahí es: cuidemos estando atentos de la doctrina pura. Bueno, arranco del 5 al 12. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Versículo 6. Y Jesús les dijo: mirad, interlineales, cuidaos, guardaos, es prestar atención, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esta es una figura. Esta figura hizo Jesús que los apóstoles meditasen sobre el significado de la frase y se les grabase mejor la lección que viene a continuación, del 7 al 12. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús, da la palabra ginosco. Entendiendo ginosco es conocer por experiencia propia.
Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ahí está el uso. No entendéis, esa palabra entendéis, noeo. No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 y cuántas cestas recogisteis. Necesitamos estar recordando todo el tiempo todas las enseñanzas vistas, porque a veces se nos olvidan muchas cosas y no nos conviene. No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los panes entre 4.000 y cuántas cestas recogiste. Versículo 11. ¿Cómo es que no entendéis, noeo, de nuevo, que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos? Vean, los fariseos estaban en todos lados, los fariseos, los saduceos, los escribas, y los fariseos eran judíos sectarios. Ellos conocían la Biblia, pero la usaban mal. Ellos eran hipócritas. En Lucas 12:1 Jesucristo dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Vea, solo apariencia, solo apariencia. Entonces, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Eso era otra secta de los judíos. Vea, ellos mismos estaban todos divididos. El versículo 12. Entonces, un proceso, lleva tiempo. Entendieron, y esa palabra entender es suniemi, comprendieron. Se le alumbró la entendedera. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bueno, resumiendo acá, Jesucristo pedía que entendieran noeo, que es considerar, considere. Y llegaron a entender suniemi, o sea, comprender el mensaje. Los discípulos estaban atónitos, asombrados porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto tenían endurecidos sus corazones. Ellos mostraban interés en ser una buena tierra, pero aún necesitaba tener ese proceso de considerar hasta comprender. Eso requiere tiempo. No pensar en lo que los sentidos dicen, no es lo que los sentidos dicen, ellos estaban enfocados en el pan. Más bien sí meditar todo lo que Dios hace para bendecirnos. Por ejemplo, los milagros y las maravillas, cantidad de cosas que hace todo el tiempo Dios para bendecirnos. Bueno, para apreciar este trozo de la Escritura es necesario estudiar un poco sobre la levadura y la doctrina. 2 palabras importantes. Estos hombres, o sea, los fariseos y los saduceos, cuando hablaban su doctrina podía afectar negativamente o contaminar a muchos. Ahorita vamos a ver un versículo que dice, un poco de levadura fermenta toda la masa. Bueno, la palabra doctrina es disacé, es la misma palabra de la familia, de la misma familia de didascalia, didáscalos, didasco, enseñar, ¿no? Hay 30 usos de esta palabra doctrina o enseñanza. Hay diversos tipos de doctrina, pero solo hay una que es la correcta. Aquí en Mateo 16 vemos una doctrina errada. ¿Cuál es el tipo de doctrina o enseñanza que dice la Biblia al respecto? ¿Qué dice Dios al respecto? Bueno, a continuación, de esos 30, solo cogí 3 usos de la palabra doctrina. El primero está en Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, por eso hay que ir al contexto, ustedes lo leen después. Ahí habla sobre que por los frutos los conoceréis, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre, ¿sí? Pues sí, porque podemos decir, ay, hicimos muchos milagros, profetizamos, echamos fuera demonios, y ahí Jesucristo le dice en el 23, entonces les declararé, nunca os conocí, hacedores de maldades, nunca os conocí. Esa es ginosco, por experiencia propia. Hacedores de maldades, injusticia. La Biblia toda es justicia de Dios. El salirse uno de la Biblia es injusticia. Bueno, entre los versículos 24 al 27 hace una comparación sobre el que edifica una casa sobre la roca y otro que edifica sobre la arena. O sea, ¿cuál es el fundamento
para la cual se edifica, pero vendrán presiones mentales y si uno no ha edificado su casa sobre la roca, va a ser grande su ruina. Así que es determinante el fundamento sobre el cual uno edifica. Bueno, allá decía, y la gente se admiraba porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El uso número 2 lo saqué de Juan 7, 16 y 17. Jesús le respondió y le dijo, mi doctrina, que es el punto importante, no es mía, sino aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá, que es la palabra gnosco, por experiencia propia, si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vea, Jesucristo siempre hizo la voluntad del Padre. Por eso enseñaba con autoridad. La autoridad la tiene en la Biblia. O se hace la voluntad de los hombres, incluyendo la nuestra, o se hace la voluntad de Dios. La palabra es la que tiene la autoridad. Bueno, cada uno escoge a quién se va a sujetar, porque tarde o temprano uno está obedeciendo algo. En la tercer uso está en Hechos 2:42, la iglesia del primer siglo. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí hay una figura que quiere decir asistían con toda regularidad a la enseñanza que los apóstoles impartían en su tiempo. Vea, los apóstoles fueron entrenados por el maestro, ¿sí? Así que la doctrina que ellos enseñaban era la doctrina de Dios. Ellos hacían la voluntad de Dios. Una nota acerca de Hechos. Este libro de Hechos es la iglesia del primer siglo y es la misma iglesia de nosotros hoy día. Todo lo que sucedió allí también puede suceder para cada uno de nosotros hoy día, sea por el positivo, sea por el negativo. Voy a compartirles alguno de los dos. El positivo, ellos perdieron el gran misterio revelado, lo más grandioso, lo que Jesucristo logró, que es Dios en Cristo en mí, Dios en Cristo en vos, ¿sí? El positivo, vamos a ver un uso, Hechos 17, 11 y 12. Vea cómo eran las reuniones de ellos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica y recibieron la palabra con toda solicitud. Ese recibir fue que la hicieron suya, fue decomai. La palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Eso es lo que hacemos cada vez que escuchamos una enseñanza. Nos sentamos y averiguamos si esas cosas son así. Para eso Dios nos dio Espíritu Santo y todas las herramientas para entender y estudiar la Biblia. Bueno, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, o sea que muchos hombres, ¿no? Cuarto uso sobre doctrina. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Vea, habrá gente en contra de la doctrina de Dios, en contra de la doctrina de Jesucristo, que es la misma de los apóstoles, que esa es la que tenemos que cuidar. Pues al hacerlo estamos cuidando la forma correcta de creencia y por ende nuestro andar espiritual. El quinto uso está en Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas. No os dejéis llevar, cualquiera puede ser engañado y uno termina yéndose a izquierda o a derecha. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa, ¿qué es buena cosa? Afirmar el corazón con la gracia. Cristo logró para nosotros muchísimo, ¿sí? ¿Nos volvemos a lo anterior o seguimos a otros? No. Dice, afirmar el corazón con la gracia, no con la vianda. O sea, la comida. El Señor Jesucristo decía en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ojalá dijéramos siempre eso nosotros, ¿sí? El otro uso está en Juan
segunda de Juan 8:11 dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ahí está, esa es la doctrina mía, ¿sí? Cualquiera que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, vea pues, ojo al parche, los que le abren la puerta a todo el mundo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Por qué? Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ojo pues a lo malo, ¿no? Hacer la voluntad del Padre es la misma doctrina de Cristo, es lo que necesitamos cuidar, la pureza de ella. En 2 Pedro 1, 20 y 21, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Yo no puedo coger la Biblia a mi antojo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bueno, vimos la palabra levadura. Aquí voy a explicar qué es la palabra asume. Hay 11 usos, se usa tanto positiva como negativamente. En el diccionario de Larousse dice toda sustancia que hace fermentar o alterar a otra. Voy a coger donde hay más usos, que está en 1 Corintios 5, versículos 6, 7, 8. No es buena vuestra jactancia. Así que miremos versículos antes y vemos el horror que estaba pasando allá. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda, o sea, fermenta? Sí, es como hirviendo toda la masa. Limpiaos pues de la vieja levadura. Limpiaos, vea, Dios nos quiere limpiecitos. Para entender cómo es esa limpieza, pueden estudiar 2 Timoteo 2:21. Así, allá dice algo impresionante. Así que si alguno se limpia de estas cosas, por ejemplo hay que mirar el contexto, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Allá en ese contexto se ve 2 Timoteo 2:15 y 16. Procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, te alejará más y más de la verdad. Pues eso es una parte de lo que Dios espera que yo haga con respecto a la limpieza, ¿sí? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura. Vea, Dios nos quiere limpios y los quiere nuevos. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, vea la importancia de lo que logró Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Jesucristo era el Cordero Pascual, la redención completa y finalizada del Señor Jesucristo ya fue hecha, finalizada. Así que celebremos la fiesta. Vea, este es el único uso que hay en el Nuevo Testamento. Esta es la fiesta que nosotros celebramos. Y celebramos, ¿cómo la celebramos? No con la vieja levadura, ¿sí? Esa es la misma palabra vieja, es la que se usa respecto al hombre viejo. No con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad. Bueno, esa palabra malicia es la misma de Santiago 1:21. Desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Nos da entereza física, mental y espiritual. Vea todo lo que se recibe por limpiar, por desechar la inmundicia, la suciedad, la abundancia de malicia. Y de maldad es la palabra ponería. Es la palabra perversidad, está en Romanos 1:29, cojo desde el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estaba con la mente reprobada, ¿sí? Para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, ahí está la palabra inmundicia, y avaricia, maldad, la palabra caquia, etcétera, un listado horrible. Esa es la lista negra. Bueno, aquí vemos la urgente necesidad de sanear el corazón de la mente.
la mente y el corazón, ¿sí? En el corazón es el centro de la creencia, es el centro de la decisión y el centro de la acción. Yo necesito cuidar mi corazón, todos necesitamos hacerlo. Nadie puede limpiar la basura de la cabeza de cada uno. Cada uno tiene que hacerlo, nadie lo puede hacer por otro. Sino con panes sin levadura. La palabra es la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? ¿Cómo eran los panes sin levadura? De sinceridad, la palabra eilikreneia, es claridad, pureza. 2 Corintios 2:17. Pues no somos como muchos que medran, que trafican falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Hablamos en Cristo. Esta figura quiere decir que hablamos real y verdaderamente, palabras sinceras y puras. Y la palabra, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad, es la palabra aletheia. En Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés y Jesucristo. Corintios es una epístola de redargución por no adherirse a la doctrina de Romanos. Recuerden, doctrina de Romanos, Efesios y Tesalonicenses. Fiesta de los panes sin levadura, figuradamente es no corrompido. La fiesta donde se celebraba la Pascua, es la palabra asumos. Sume, que es la levadura, es masa agria. Resumiendo, en un grado alto de fermentación, se usa generalmente para hacer el pan, se precisa de tiempo para llevar a cabo el proceso. Por eso cuando se tenía que preparar la comida a corto plazo se usaban tortas sin levadura. Los israelitas tenían prohibido utilizar levadura durante 7 días durante la Pascua, para que recordaran que el Señor los sacó de Egipto apresuradamente. La levadura estaba prohibida en todas las ofrendas al Señor mediante fuego, teniendo su origen en la corrupción, extendiéndose a toda la masa de aquello en lo que se mezclaba y por ello simbolizando el carácter contaminante del mal. ¿Sabes lo que quiere decir la levadura? El carácter contaminante del mal. La levadura estaba totalmente fuera de lugar en las ofrendas que tipificaban el sacrificio propiciatorio de Cristo. Hablé de la doctrina, que también era de la familia de didascalia. Les tengo solo un uso. En Mateo 15:9, el contexto habla de lo que contamina, hablando de la levadura, ¿no? Lo que contamina al hombre. En el versículo, en Mateo 15:9, el versículo 1 y 2, entonces se le acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Siempre hay gente criticando. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? La respuesta de Jesucristo en el versículo 17 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Vea lo que se enseña a veces como doctrinas. Que haga esto, que no haga aquello, que porque hace esto, que bueno, les voy a traer un resumen de las 4 partes de Al que cree todo le es posible. En la primera parte de Al que cree todo le es posible vimos un uso de la oligopistía. El tema allí fue la liberación por medio de la oración y creencia. Vimos que la creencia es personal, que nadie puede creer por nosotros. Si puedes creer al que cree todo le es posible. Y que si quiero tener gran fe, tengo que aprender a superar todo tipo de obstáculos, claro, con la mano de Dios. La exhortación del Señor a los discípulos, 2 cosas. Tener fe como un grano de mostaza. Y la otra, el ser hombres de oración, preparados para lo que sea. En la segunda parte, Dios primero y lo demás será añadido. Allí vimos 2 usos de oligopistos. Ahí vimos el tema, el Dios y las riquezas. Dios versus las riquezas. Entendimos que o servimos a Dios o a las riquezas. Si servimos a Dios es como Dios dice, ¿cierto? No como yo crea.
Bueno, vimos que el sustento diario no es lo más importante. Hoy el día se ocupa, hoy, mañana y siempre se ha ocupado del sustento diario. No, lo más importante es la vida de alma y el cuerpo. Ahí le pedía a Jesucristo, miren las aves del cielo, Dios las alimenta. Considere los lirios del campo, vea qué hermosura, ¿sí? La hierba que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Con Dios no tenemos por qué estar ansiosos, pues la clave es buscar a Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. También aprendimos que es necesario aprender a vivir un día a la vez. El alimento del alma es toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Mateo 4:4. Bueno, la tercera parte, andemos por el Espíritu porque al que cree todo le es posible. Allí vimos dos usos de la palabra hombres de poca fe en dos relatos diferentes. Está dirigido uno a los discípulos y el otro a Pedro. El primer tema, Jesús calma la tempestad. ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Aprendimos que todo tipo de situaciones podemos tener paz y creer, ¿sí? Así que ojo, la duda sale corriendo. ¿Cómo? Con la luz de la palabra, pensando, confesando y actuando según la conformidad a la Biblia. El otro tema fue la vida sobrenatural de Jesús en un día y en una noche. Fantástico haber visto eso. Vimos la gran demanda del Señor, que lo sobrenatural era un estilo de vida y estaba centrada en su relación con el Padre. Ahí se puede observar que el tiempo de oración en esa noche pudo ser de 7 a 8 horas. Así que la oración es clave. ¿Cuánto tiempo pasamos en oración? Lo que nos saca de curso es mirar los sentidos y no andar por revelación. Duda, ansiedad y temor es incredulidad. La duda es el primer paso en picada, ¿sí? En Marcos 6, 51 y 52 toca tomar este pedazo. Y subió a la barca con ellos y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ellos estaban asombrados en gran manera y se maravillaban porque aún no habían entendido lo que acaba de pasar, lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos el corazón. Bueno, ahorita en la cuarta parte, cuidando la doctrina y el corazón, lo que vimos ahorita, es el tema, cuidando la doctrina del corazón porque al que cree todo le es posible. Vimos dos cosas. Uno, entender Noeo, que era lo que Jesucristo les pedía a ellos, es considerar, para entonces llegar a entender su niemi, es comprender, comprender el mensaje, porque para ello les dedico entonces Efesios 5, 15 y 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Vea, o somos necios o somos sabios. Cada uno decide. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ya tenemos demasiada información de cómo son los días de malos, ¿sí? Los días son las acciones malas que el mundo hace. Por tanto, no seáis insensatos, vuelve y nos dice Dios, sino entendidos, ¿sí? Que comprendamos, que seamos juiciosos, es la misma palabra, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dos, es cuidar de no tener endurecido el corazón, pues este es el centro de la creencia. No olvide que hay que andar en perdón y misericordia. Para practicar la Biblia necesitamos, yo pongo 5 puntos. Uno, tener la doctrina correcta para poder comprender cuál es la voluntad de Dios en cada una de nuestras áreas. 2, escudriñar cada día las Escrituras para ver si lo que se nos enseña es así. 3, apartarnos de aquellos que causan divisiones en contra de la doctrina de Cristo. 4, no darle la bienvenida a todo aquel que no tiene la doctrina correcta. Y 5, la mente renovada, ¿sí? En Romanos 12, del 1 al 3. Para el creyente renacido debe pensar con cordura, ¿sí? O sea, sanamente quiere decir eso. Para yo ser cuerdo, yo necesito tener una mente sana,
¿sí? Conforme a la medida que Dios repartió a cada uno, dice en el versículo 3b. O sea que Dios a todos los hijos de Dios le dio la misma medida de fe a cada uno, ¿sí? No hay excusa. Cada uno decide si perder la poca fe que tiene o incrementarla, ser de gran fe. Lo más importante es entender cuál es la voluntad del Padre. Dios engrandeció su nombre y su palabra por sobre todas las cosas, ¿sí? Entonces, si yo me subo al nivel de la palabra, yo voy a estar sobre la situación, ¿sí? No, la situación no me va a condicionar, yo controlo la situación, porque si me dejo guiar por la palabra de Dios, daré en el blanco. Cuidando la doctrina y cuidando el corazón, podremos mantener la creencia correcta y así no limitar a Dios. Bueno, les voy a compartir un pequeño testimonio, un testimonio personal. Durante 3 años que fui carismática, asistí diligentemente a la reunión bíblica. Allí, cada vez que leíamos un pasaje de la Escritura, cada uno decía, bueno, yo opino que quiere decir esto. El otro decía, no, yo opino que quiere decir es esto. Y cada uno decía lo que cada uno opinaba y muchas opiniones diferían de las otras, ¿sí? Tanta confusión yo tenía y temor en mi vida, ¿sí? Y además no tenía resultados, que decidí hacer un pare. No esperemos que el mundo entero haga un pare por la pandemia o qué sé yo. No, hagamos un pare cuando lo necesitemos, ¿sí? No esperemos a que otros nos obliguen al pare. Hice un pare y le pedí a Dios ayuda. Y cuando estuve dispuesta a hacer todo lo que fuera necesario para entender, porque yo no estaba dispuesta antes, yo antes estaba agarrada de muchas cosas. Cuando estuve dispuesta a dejarlo todo para entender cuál era la voluntad de Dios para mí, se me hizo disponible una clase fundamental que se llama Poder para la Vida Abundante, donde aprendí a dejar que la Biblia se explique sola, que se explique de adentro hacia afuera. Y así dejé de dar tanta interpretación privada de la Biblia y entonces mi vida cambió 180 grados. Desde entonces el estudio de la palabra de Dios ha sido una aventura emocionante. Y lo más gratificante para mí, pues transformó mi vida, es que veo que todo aquel que quiera dejarse guiar por el Padre, se transforma su vida, si de verdad tiene ojos para ver y oídos para ver. Acompáñenme en una oración, por favor. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Padre, porque tu palabra tú la has cuidado, tú la has protegido y tú la tienes para aquellos que quieren, Padre. Así que Dios, ayúdanos a tener una actitud correcta ante tu palabra, a darle el puesto que le has dado sobre todas las cosas. Tu nombre y tu palabra lo engrandeciste. Queremos subir nuestras vidas a ese estándar tan alto, Padre. Gracias por permitirnos tener una vida de paz, una vida de reposo, una vida de creencia, Padre. Queremos ser fieles como tú. Ayúdanos a ser obedientes como nuestro hermano mayor Jesucristo. Y en ese nombre poderoso de Jesucristo te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios los bendiga.